Qué bueno que nos acompañan otra vez en el programa Diálogo al Punto, que es un programa que les brinda información y también inspiración. Hoy tenemos en el estudio de LLBN Latino al doctor Alberto Dreyer, teólogo, conferenciante y autor de varios libros sustanciales. También tiene mucha información en su portal que vamos a mencionar dentro de algunos minutos. Y te damos nuevamente la bienvenida, Alberto. Gracias. Vamos a hablar de un tema que tú has venido estudiando y que se va a interesar a la gente. Vamos a hablar de un tema que se viene debatiendo durante los últimos 30 años, y me refiero a la globalización. Hoy se habla mucho de la globalización, los programas de televisión, la prensa, se habla de las distintas dimensiones, y hoy vamos a enfocar una dimensión poco conocida y discutida, es la dimensión religiosa de la globalización. Y para comenzar, y para refrescarnos un poco la mente, te pedimos que definas el concepto de globalización. ¿Qué es? ¿Qué incluye? Al hablar de globalización, se está teniendo en cuenta el globo terráqueo, como también se llama a nuestro planeta. El mundo se ha hecho chico de golpe por las comunicaciones, por el transporte, etc. Y las naciones, las religiones, están teniendo que aprender a convivir, porque hay conflictos en distintos lugares y los conflictos que se dan en un punto de la Tierra afectan a menudo a todo el resto del planeta. Originalmente tal vez fue una idea económica, digamos, de cómo facilitar el comercio internacional, que ha ido creciendo y aumentando, y también entonces ha llevado a la gente a intercomunicarse, a integrarse, a conocerse un poco más. Ahora, esta tendencia, además de la línea económica comercial, tú hablabas de la tecnología, ¿verdad? Y la comunicación. Uh-huh. El telex, el internet, los distintos sistemas de comunicación permitieron apuntar al mundo entero. El comunismo y el capitalismo habían dividido al mundo en dos, pero después que cayó la muralla de Berlín, empezó a abrirse el mundo comunista al mundo occidental, y ahora los sueños se volvieron dentro del capitalismo inmensos por las posibilidades que se le abrían de extenderse al planeta entero. Y eso también va buscando un acercamiento cultural. En las películas que ahora se hacen en Hollywood o en la India se ven en el resto del mundo. Sí. Las películas, y también se ve McDonald's en distintos lugares, la Coca-Cola o Coke, o muchos de los productos, eso está en toda la Tierra. Incluso a través de LLBN Latino tenemos audiencia en Nepal y en Brasil y en Suecia. De modo que somos parte de esa onda de comunicaciones globales. Ahora, la globalización tiene sus defensores y sus críticos. No está aceptada totalmente. ¿Cuáles son los puntos en discusión? Hay varios puntos en discusión. Al principio acusaban a la globalización de hacer perder el sentido autóctono o cultural de los distintos países, y por eso había resistencia. En la actualidad, la globalización está haciendo sentir a algunos países que les está haciendo perder la soberanía, porque están queriendo imponer principios que deben acatar todas las naciones, y por eso hay resistencia. Claro, incluso la tecnología
los robots están reemplazando a los obreros. En muchos sentidos, sí. Sí, sí. Ahora, hace 20 años, tú te anticipaste a esto y publicaste un libro en inglés y en español sobre la globalización en su dimensión religiosa. Aquí están las portadas de tus libros. Dinos algunos ejemplos de globalización religiosa creciente. Sí, bueno, no se puede siempre separar totalmente la globalización religiosa de la económica y de la política porque está entremezclado. Pero la línea de la globalización religiosa está llevando a muchas iglesias y religiones a unirse. Las Naciones Unidas, por ejemplo, crearon un organismo paralelo titulado las Religiones Unidas. Pero el papado romano quiso liderar esa unión de iglesias y religiones y actualmente es el que tiene mayor poder para unir muchas iglesias en puntos comunes de fe que puedan conseguir juntas. Y eso medio fue iniciado por el ecumenismo, que era una manera de unir primero a las iglesias protestantes, anglicanas, etc. Pero ahora el Vaticano ha tomado un papel cada vez más preponderante. Ahora, como cristiano bíblico, como teólogo, tú enfocas este tema a la luz de las enseñanzas de Jesús y de la Biblia y sus profecías. Ahora, en la Biblia vemos un conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y el control. Tú hablas en una de tus conferencias de una globalización divina y una globalización satánica. ¿Cómo puedes hablar de esas dos? ¿Qué estaría de cada lado? Bueno, tanto el diablo como Dios están interesados en la globalización, porque acá se juega la reputación de Dios en el universo. Si Dios no puede resolver el problema del mal, el diablo piensa que puede tener, se me ocurre, que puede tener otra opción. No va a poder erradicar totalmente del universo las dudas que puedan haber. Y en el caso de Dios, la globalización que más le interesa es la predicación del Evangelio puro de Jesucristo. Aquí están las palabras de Jesús, por favor, ¿quieres leerlas? Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una globalización de Dios que busca la salvación de todos los seres humanos. Amigos que nos escuchan, tú escucha esta profecía de Jesús y presta atención a las verdades del Evangelio. Que Cristo, el Hijo de Dios, vino aquí a morir, a resucitar, para lograr tu salvación y la nuestra. La globalización de Dios. Pero claro, por otro lado está la violencia, que también está creciendo, ¿verdad? Y Jesús advirtió que sería como en los días del diluvio, donde la tierra estaba llena de violencia. Y también hay otros pasajes de Jesús donde advierten de la globalización del terror. Bien, uno podría decir que no todos los que proponen la globalización tecnológica, económica, cultural, religiosa, buscan el mal. Las intenciones, ¿qué busca la gente en cuanto a la globalización? El propósito principal de la globalización que tienen las religiones, que tienen los políticos, es lograr la paz. Pero allí es donde tenemos que tener cuidado, porque el apóstol Pablo advirtió que cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Destrucción.
Y para que pueda haber realmente paz, debe acatarse la ley de Dios. Y ahí está el problema de muchas religiones que no quieren guardar los 10 mandamientos. Y el problema del mundo que no le interesa. Al que no le interesa, todos los mandamientos de Dios los aceptan en forma general, pero hay mandamientos que sí, otros que no. Le piden rebajas a Dios. Bien. Vamos a hacer un breve paréntesis y en unos pocos segundos regresamos hablando un poquito más a fondo de esta globalización en su dimensión religiosa en diálogo con el doctor Alberto Dreyer. No se vayan, que pronto volvemos. Lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. En esta profecía a la que habías aludido, Alberto, de la predicación del Evangelio en todo el mundo, en todas las naciones, lo conecta con el fin de la historia humana. Y eso nos lleva a hablar acerca de una profecía de Daniel. Sí, Daniel fue llamado por el rey Nabucodonosor para que le explicase un sueño que había tenido. De modo que es una sucesión de imperios mundiales a través de la imagen de una estatua que has traído aquí. Sí, una estatua que representaba los grandes imperios del mundo que se iban a suceder. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma con las piernas de hierro, y los pies estarían mezclados con hierro y barro cocido o lodo cocido. Recuérdanos un poco, eso está en Daniel, ¿verdad? El capítulo 2. Escribió Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Volvemos a la imagen esta y ahí está esa piedra. De modo que esto se conecta con la profecía de Jesús. Va a haber una predicación que va a abarcar el mundo entero y va a llegar a un fin. Y eso va a ocurrir cuando el reino de Dios se establezca aquí para siempre. Sí, esto no va a durar eternamente así. Puedes estar contento con enfermedades, muertes, pestes, guerras como las que se han dado hasta ahora. Por supuesto que no. No. Y el deseo que tienen muchas religiones que se están uniendo es ver si pueden convertir al mundo. Pero el mundo no se va a convertir. ¿Cómo lo sé? Por muchos pasajes bíblicos, y entre ellos ese Daniel, Dios vendrá a destruir la tierra. Donde están los reinos que tienen su fin, reinos humanos. Ahora, en tus conferencias tú también hablas de la globalización de la angustia y el temor, refiriéndote a otra profecía de Jesús. Aquí tenemos el pasaje. Lucas 21, versículos 25 y 26. Y en la tierra, angustia de gentes. No está diciendo en Roma o en Grecia, no, en la tierra. En la globalización que nosotros estamos viviendo hoy. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto nos lleva a pensar en la situación que muchos están viviendo en la actualidad, con la escasez del agua, con las tremendas tempestades, con el clima, calentamiento global, lo llaman algunos,
o yo diría el vaivén entre fríos extremos y desequilibrios de calor también. Y pareciera que la nueva generación de jóvenes, los así llamados aquí en este país los millennials, los que han nacido en torno al comienzo de este milenio, son víctimas de temor. Algunos ni se animan a salir a la calle. Están tan prendidos a las imágenes que reciben que tienen miedo. Sí, aquí tenemos que destacar algo. Se ha estado bombardeando las universidades con la teoría de la evolución, de que el hombre va a seguir evolucionando y evolucionando. Y mejorando. Y sí, y la Biblia dice, Daniel dijo que la ciencia aumentaría. Pero al mismo tiempo vienen esas fuerzas o esos poderes destructores que buscan destruir la civilización porque están en contra de la globalización y quieren destruir todo el sistema actual. Hay algunos cristianos, Alberto, que anticipan, sin embargo, un milenio de paz mundial sobre la tierra, antes de la segunda venida de Jesús. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto menciona la Biblia el concepto de un milenio, de 1000 años? Sí habla de 1000 años, pero esos 1000 años los van a pasar todos los redimidos por Dios de todas las edades en el cielo y lo demás va a estar destruido aquí en la tierra. Eso es claro en el Apocalipsis. Pero por otro lado tenemos que pensar en el deseo de muchos de querer mejorar este mundo y que está muy bien también. Pero la palabra de Dios es clara de que solo Dios va a resolver las cosas de este mundo después de destruir todo y formar su reino que va a durar eternamente. Lo leímos recién en el libro de Daniel. De modo que a pesar de que uno escucha por televisión a mucha gente, a muchos predicadores, hablando de ese milenio de paz sobre la tierra, anterior al regreso de Jesús, es una historia que no cuenta con base bíblica. No. Y aparte de eso, ¿crees que realmente el hombre por sí mismo puede resolver todo este tremendo caos que se da en el mundo de la lucha de poder? Si todo el mundo se convirtiera, sí, pero la conversión no se puede dar a palos o con garrotes, por la fuerza, y por eso sabemos que eso no va a pasar. Yo creo en Dios, yo no creo en el hombre. Hay muchos que dicen, yo creo en el hombre. No, yo no me creo ni a mí mismo porque sé lo limitado que estoy. Yo creo en Dios y en lo que Él puede hacer por mí y por todos aquellos que quieren vivir eternamente en su reino. Lo emocionante es que Dios, el Todopoderoso, respeta la decisión humana. La voluntad, sí. ¿Cómo se presenta el Evangelio? ¿Es una verdad que se impone por la fuerza? No, ¿verdad? No, no tiene sentido. Cuando mi hijo se iba, le pedí una vez para bautizarse, me dijo, no, todavía no, y me desesperé. Yo podía ser padre, pero no le podía imponer el bautismo hasta que él tomó la decisión. Y me alegró y creo que alegró a los cielos también. Ahora, hablando de fenómenos globales, en el año 2015, el actual Papa Francisco promulgó una encíclica, Laudato Si, alabado seas, en el que se refiere a varios temas de globalización. Vamos a poner aquí una portada del Papa actual y habla del cuidado de nuestra casa común. ¿Qué aspectos de esta encíclica que tú has leído te interesan en particular? Bueno, al hablar de nuestra casa común, siente el Papa que él tiene el derecho y el deber de luchar para que se impongan en toda la tierra, porque es nuestra casa común. Brasil, Estados Unidos, Rusia, todo forma parte de una casa común.
principios para salvar el planeta. Y hoy se está hablando hasta de una ética planetaria. Y hay resistencia sobre eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos piensan que no tiene derecho el Papa de intervenir en la economía que se ve afectada porque quieren eliminar el humo de las industrias, etc. O sea, hay una dimensión económica inmediatamente unida a eso. Sí. Y no solamente Estados Unidos o Brasil, que piensa que en el Amazonas es Brasil el que tiene la soberanía, pero el Papa y muchos europeos, presidentes, creen que no, porque es el pulmón que recibe el mundo para tener un aire mejor. Y en esa encíclica el Papa ha puesto un día verde. El verde porque es en relación con el medio ambiente, y es el domingo, que lo quiere establecer, imponer en el mundo entero para bien de la familia que él cree que es explotada por las grandes industrias del mundo. Y también para que no se emitan gases que supuestamente producen contaminación y trae esa crisis climática. Ahora, todo eso tiene una relación con las profecías que encontramos en el libro de Apocalipsis, que también habla de una globalización. Aquí hay unas citas que tú me habías mencionado, que muestra como una especie de aceleración de la globalización de otras tendencias que tienen relación con la religión. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Son varias citas más. Aquí algunas daremos. Sí. Toda la tierra, no dice algunos lugares, se maravilló en pos de la bestia. La bestia es un símbolo del anticristo. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Habría una predicación especial que tendría que ver con el juicio, y eso se está dando ahora. También habría una globalización del engaño. Hacen señales y van a los reyes o gobernantes de la tierra en todo el mundo. Ahora, Dios también está interesado en el cuidado del planeta, porque Él mismo lo creó, lo diseñó, lo mantiene, pero los seres humanos le hemos hecho daño al mundo natural, a la flora, la fauna, etc. De modo que va a haber también un llamado de cuentas en Apocalipsis, ¿verdad? Sí, dice Apocalipsis 11, 18, que Jesús vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Así que es correcto que haya preocupación para que este mundo no se destruya. Sabemos que Dios va a hacer un nuevo mundo después de destruir esto. Pero no es cuestión de empezar a tratar de apurar a destruirlo nosotros, porque Él prueba a cada uno para saber si le va a dar o no le va a dar la oportunidad de vivir en el mundo que Él va a recrear, porque si no lo va a destruir de nuevo. De modo que estamos de acuerdo como cristianos bíblicos en la protección de este nido, de este hogar que Dios nos ha entregado y confiado. Jesús mismo fue el que dijo que va a haber una predicación global del Evangelio. Y él mismo anticipó el temor, como vimos, la angustia de las gentes, y va a haber un punto final a este desastre que los seres humanos estamos haciendo con el planeta. Estamos llegando al fin del tiempo disponible. Apenas hemos tocado un poco algunas dimensiones de la globalización religiosa. Tú tienes un portal que vamos a proyectar en este momento, donde aquellos que quieren entender un poco más esto que estamos tocando en forma breve pueden llegar a esa información. ¿Cómo se llama tu portal? AdventistDistinctiveMessages.com en inglés. Y en la sección seminarios pueden ver en YouTube
10 conferencias sobre la globalización de alrededor de 1 hora, donde desarrollo ampliamente todos estos aspectos. ¿Qué les quisieras decir entonces, en resumen de esto que hemos venido hablando, qué podemos hacer los cristianos en vista de estas tendencias, de esta lucha entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás? ¿Qué esperarías tú de nuestros televidentes cristianos? Mi gran preocupación es que la unión de las iglesias, la política también y aún en la economía, vemos en ellas luchas de poder y no se ve allí el interés en seguir la palabra de Dios. Por ejemplo, el Papa Francisco dice que debemos comenzar con un ecumenismo del corazón porque el teológico es más complicado. Pero si ponemos a un lado la palabra de Dios, eso no va a terminar bien. A la larga o a la corta, como dice el dicho popular, eso se va a volver un caos también terrible. Nosotros creemos en Dios y debemos prepararnos para el reino eterno que Dios está preparando para los que lo aman y quieren guardar los principios de su reino que están en los 10 mandamientos. Y por eso seguimos confiando en Jesús, seguimos abrazando la esperanza que nos trae Jesús y viviendo como embajadores suyos en este mundo caótico, este mundo triste, este mundo de separación y conflicto. Así que con el doctor Alberto Dreyer deseamos que el Señor esté con ustedes, que les permita ser fieles a las enseñanzas del Evangelio, a vivir una vida que sea una bendición para otros y que nos preparemos juntos para ese reino nuevo, donde no habrá más muerte, enfermedad, dolor, separación y conflicto, donde los amigos de Jesús vamos a vivir eternamente en armonía, aprendiendo más y más de su gran mensaje. Que el Señor los bendiga abundantemente y hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Amén. Adiós.